Hola gente de YouTube, bienvenidos a este gran canal de la nación del rock colombiano. En este video conoceremos todos la primera canción de rock hecho aquí en Colombia. Estoy investigando otras fuentes para realizar este video, eso sí, y las dejaré en los créditos. En esta ocasión les presento la canción titulada Very Very Well de Carlos Román y su sonora vallenata. Así que bienvenidos todos y pónganse cómodos, gente amante del rock Colombia. ¡Aquí vamos! Rueda intro. Bueno señores, como les decía, investigando acerca de este tema que me ha rodado en mi cabeza por tanto tiempo, yo me preguntaba, ¿cuál será esa primera canción de rock que se grabó o que se compuso? Y bueno, había que hacerle un video a esto. Bueno, vamos al principio de esta historia. Les comento que Carlos Román Zulbarán, nacido en Cartagena el 2 de julio de 1919, desgarbado, enjuto y atrabiliario, Carlos Román Zulbarán llamaba la atención a donde fuera por su delgadez mortecina y sus poco cuidadas maneras. Se había criado en una familia de hermanos que solían disputarse la guitarra de su padre, además de sobrevivirlos a todos. Estaba claro que Carlos sería el más aventajado ejecutante del clan, en una carrera que alcanzó 25 años. Durante su juventud fue policía, y de ello le había quedado una suerte de autoritarismo que le entregó un trato no muy armónico con compañeros y colegas, lo que le contrastaba con su destreza en la guitarra y con la originalidad de sus composiciones. Seguramente las más famosas de ellas siguen siendo la cumbia Sin Cuerpo ni Corazón, popularizada años después por Rodolfo Aicardi y los Hispanos, y esa declaración poliamorosa a ritmo de jalao marcha llamada El Desfile, en la que confesaba: las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan, todas en general, todas en general. Llegando a Barranquilla a principios de la década del 50, inmediato probó suerte en alguna de las esquinas que acogían a los serenateros de ocasión. Allí en cierta oportunidad conoció a un imberbe acordeonero proveniente del barrio del Rebolo, que de inmediato lo enloqueció con su virtuosismo, capaz de pasar de un merengue a una rumba criolla siguiendo por un vals y un paseo con la misma seguridad pasmosa. Aníbal Velázquez Hurtado se perfilaba ya como el mago del acordeón, que llegó a ser pocos años después. En ese momento tenía pretensiones de percusionista, pues su hermano mayor, Juan, era el dueño del fuelle. Aún así, cada tanto lo tomaba prestado para probar suerte, hasta llegar a superar con creces a cualquiera que se le enfrentara. A Carlos se le ocurrió una idea e hizo traer de Cartagena a uno de sus hermanos menores, Roberto, cantante de probadas facultades, y junto con Juan y Aníbal Velázquez empezó a destacar como líder de una naciente agrupación que bautizó los Vallenatos del Magdalena. El nombre fue inspirado por el de otros colegas, los Alegres Vallenatos, primera agrupación bogotana de música de acordeón, regentada por el malogrado Julio Torres Mayorga. En aquel entonces no existía la denominación de vallenato para un género musical específico, era más bien un hipocorístico para los nacidos en Valledupar. Así, llamarse los Vallenatos del Magdalena era tanto como decir a la usanza de algún grupo tropical nacido años después, los caleños de Venezuela. Pero ellos gozaban con esa simpática contradicción. Fueron 4 años de labores en los que quedaron registrados unos 40 temas, incluida la primera versión de La Casa en el Aire de Rafael Escalona. Los músicos lograron congeniar pese a diferencia de edades. Román tenía 31 en ese entonces y Aníbal 15. Y al carácter imposible del cartagenero, que en sus furias más extremas, nacidas muchas de ellas sin motivo alguno, terminaba rompiendo la guitarra contra el suelo. Carlos era de un carácter fuerte y muy explosivo en la parte emocional, le dijo Aníbal a su biógrafo Fausto Pérez Villarreal. En un arranque de rabia tiraba y pateaba las cosas, peleaba por lo que fuera, no se la dejaba montar de nadie. Los episodios eran continuos y calcados. Una tarde se desaparecía, dejaba de asistir a los compromisos y al ser reconvenido por alguno de sus compañeros, al punto se tornaba un basilisco. Cada arranque de ira culminaba de igual manera, con un Carlos Román arrepentido, su instrumento de trabajo destrozado y la inminente necesidad de conseguirse como si fuera los 18 pesos que costaba la más barata de las guitarras. Aquello entorpecía todo.
pero lo que en realidad determinó el fin del grupo fue la prematura muerte de Roberto en Barranquilla, en 1955, a causa de las secuelas de una pelea a puños en la que se vio inmiscuido semanas en Medellín. Lo de siempre, unos días sin sobresalto, un dolor de cabeza repentino y un sorpresivo final. Robertico era lo más calmado del mundo, en cambio Carlos era un fosforito, recordaba Aníbal. Todavía es la hora de que yo no me explico cómo pudo haberse involucrado en una pelea de esa magnitud. Toda su vida, Roberto Román fue conocido como Romancito. Tras su muerte, Carlos terminó siendo el depositario del diminutivo. Luego de la disolución del cuarteto, mantuvo una carrera discreta, precedido siempre de su fama de ergúmeno, matizada de esta manera por el productor Jaime Arturo Guerra Madrigal en alguna contracarátula. Con sus cosas no hace daño a nada ni a nadie. Su locura es la base de sus éxitos. De todos ellos, ninguno con la eternidad de Very Very Well, en el que Román fue acompañado por el acordeón del barranquillero Morgan Blanco, con quien mantuvo sociedad artística por más de 20 años, en grupos como la Sonora Vallenata, los Rascapanilla de Carrizal. Del otro lado del disco de 78 revoluciones por minuto se encontraba Mi Nena, también recreación de Antonio Fuentes, un tema prácticamente calcado del otro, cosa que no le ayudó a repercutir. Bueno, aquí vamos a hablar de la canción Very Very Well. Muchos de ustedes, y creo la mayoría, la han escuchado, ¿o no? De igual forma la dejo en la descripción. Bueno, a la canción. Tras de ello, Román formó sociedad artística por varios años con Morgan Blanco, con quien no solo conformó su Sonora Vallenata, sino otra agrupación llamada Los Raspacanilla de Carrizal, de la que también participaron el bombardinista Rosendo Martínez y los cantantes Nicolás Ortiz y Jorge Viana. Eventualmente volvería a grabar algunos temas con el acordeón de Aníbal Velázquez. En una tarde de 1958, en los estudios cartageneros de Discos Fuentes, se estaba pergeñando el primer rock and roll a la colombiana. La idea la traía el propio Antonio Fuentes, fundador de la disquera, quien además de llegar con insumos para su empresa desde los Estados Unidos, cargaba desde allá la inspiración de cierta letra intencionalmente macarrónica, una intraducible jeringosa a caballo entre el twist y el vallenato. Para llevar aquello a los surcos había decidido contratar a un músico de la ciudad, que ya llevaba algunos años sonando con cierto cuarteto, pero que ahora había decidido armar su propio conjunto como solista, al que llamó la Sonora Vallenata. En el rock and roll y sus variantes encontró luego Román otra posibilidad creativa, entonando todo ese singular repertorio en lo que Guerra Madrigal llamó inglés de rebolo, entre comillas. Así aparecieron temas a ritmo de twist y de rock, y en claves propias como el ritmo gogo lazo y el romanchá. Composiciones como OK Baby, Por tu amor, Remember, Guachitrinqui y Aló Hola no dejan de ser secuelas del exitazo del 58, una suerte de anzuelo que el guitarrista siempre quiso que el público picara. En ese sentido, por ejemplo, terminaron por entenderlo mejor los melómanos mexicanos que con sus connacionales. Al menos por allá se recuerda aún su nombre. Quiso la eterna fama del Very Very Well, que todo el mundo recordara por siempre aquella invitación al baile, su acordeón de notas persinaces y el sonido extravagante de la guitarra eléctrica. Inédito por esos lares, pero no sucedió así con la memoria del estrafalario sujeto que se dio a entonar el tema, un personaje medianamente conocido en los círculos de la canción tropical, cuyo nombre se iría oscureciendo hasta caer en el mayor y más injusto de los olvidos. Si su figura macilenta ya era la de un espectro en vida, esa misma fantasmagoría envolvió luego su legado. ¿Cómo sería la difusión? Very Very Well la escribió Carlos Román. Le contó a Morgan y a Aníbal que tenía algo fresco, una canción escrita en inglés, aunque en realidad era Spanglish. Aníbal pensó que la canción no tendría éxito. Los primeros meses fue así, no pegó, entre comillas, cuenta Morgan. A Antonio Fuentes, fundador de Discos Fuentes, le interesó la idea, pues le pareció rentable para atraer al público joven. Con las canciones como Mi Nena y Welcome grabaron Very Very Well, canciones que han sonado por más de 50 años en muchos hogares colombianos hasta volverse íconos. Muchos colegas recuerdan al gran Romancito como un personaje de temperamento volátil que entraba en cólera en el momento menos pensado y que prácticamente rompía una guitarra a la semana contra el suelo en alguno de esos arranques de furia. Eso hacía muy difícil el trabajo en grupo con él.
Carlos Román Zulbarán estuvo activo a lo largo de sus 53 años gracias a las grabaciones realizadas en sellos como Tropical, Philips, Carrizal, Discos Curro y CBS. Si bien después de Very Very Well, nunca pudo volver a probar las mieles del éxito. Varias veces intentó replicar la fórmula con creaciones propias cantadas en ese mismo inglés macarrónico y en ritmos indistintamente señalados en los discos como rock, twist o su invento el romanchá. Ya la parte final. El músico falleció el 12 de abril de 1973 en el Hospital del Niño Jesús de Barranquilla. Si bien la información de prensa habló de la tuberculosis como causa del deceso, el investigador Fausto Pérez Villarreal, basado en testimonios de Elvira, viuda del músico, y de su colega Morgan Blanco, asegura que Román falleció por complicaciones de una infección, luego de que le fuera retirada una muela. Sus restos reposan en el Cementerio Universal de la capital atlanticense. En conclusión, en 2011 una novela televisiva llamada La Teacher de inglés usó Very Very Well en su cabezote. Y en las fiestas, en plena hora loca, es muy común ver a las personas haciendo el trencito mientras bailan al ritmo de este twist a lo merecumbe. El rock siguió su camino, y los que lo comenzaron siguieron cerca del vallenato y la guaracha. Pero sin lugar a dudas, marcaron la historia del rock and roll en el país. Otra serie de variables ajenas a su carácter, como el escaso tiraje de las grabaciones que realizara luego con Discos Tropical en Barranquilla, con Discos Curro, sello de José María, el menor de los Fuentes, en Cartagena, y con Philips en Bogotá, no ayudaron a que su memoria se perpetuara de la misma manera que ese tema suyo, el primer rock and roll grabado en Colombia. Bueno, señores, ¿qué opinan de este primer registro, el comienzo de nuestro rock colombiano? Déjenme sus comentarios, los leo a todos. Bueno, señores, no olviden escuchar a todos los grupos que yo les he presentado aquí en La Nación del Rock Colombiano. No olviden que aquí hay variedad de rock, y eso sí, hay de todos los gustos, de todos los colores y sabores. Así como hay bandas que nos visitan, aquí también tenemos nuestro rock. Así que apoyen a su amigo artista, no lo olviden. Señores, no olviden darle like, comenten, compartan esta historia y suscríbanse y denle click a esa campana, y que esa vaina es gratis, ya lo saben. No olviden apoyar a su amigo artista y recuerden las otras entrevistas que tengo aquí en La Nación del Rock Colombiano. Bandas de los 60s hasta el presente. Rock, metal, punk y mucho más. No olvide seguirnos en redes sociales. Y sin nada más que decir, rock y salud de parte del grupo Láser Rock. Hasta pronto, gente. Adiós.